qué significaba su glifo toponímico y cuándo fue reconocido como municipio. Yo estudié hasta la secundaria en El Oro, estudié la prepa en Toluca, luego en la Facultad de Humanidades estudié primero letras y luego ciencias de la información documental. Ciencias de la información documental es una carrera que tiene tres disciplinas, que es la bibliotecología, la archivística y la documentación. Había entrado primero a letras porque me gustaba escribir, aunque uno no entra a letras para ser escritor, sino para ser crítico literario. Y cada semestre tenía que hacer un ensayo de las 6 materias que tenía y yo siempre las entregaba después de la fecha límite. Entonces, aunque me gusta mucho escribir, me tardó mucho. Entonces dije, yo no puedo estar haciendo ensayos cada semestre, entregándolos a destiempo, porque se me complica mucho, más bien me toma mucho tiempo escribir. Entonces me cambié de carrera. Mi primer trabajo fue en una librería, hice mi servicio social en la biblioteca, y luego apareció un anuncio en el periódico donde solicitaban un corrector de estilo. Fui, me hicieron un examen, es decir, me dieron un texto a corregir, lo hice, me hicieron una entrevista y me quedé ahí. Ahí era el Instituto Hacendario del Estado de México, donde yo estaba en el área de la biblioteca, pero se editaba una revista que era Foro Hacendario y editábamos libros. Entonces mi primer trabajo fue editorial. Después de ahí trabajé en la radio universitaria primero, en Uniradio, y luego en Radio Mexiquense. En Radio Mexiquense tuve el mejor trabajo del mundo, que era programar música. Yo escuchaba música todo el tiempo y seleccionaba las canciones que a mí me parecía que eran más interesantes, se programaban, y luego yo al final de cada año hacía un recuento. Entonces ponía como que las mejores canciones para mi gusto. No tenía que ver con si eran canciones populares, si las pedían mucho en la estación, sino que yo les daba un valor artístico. Luego volví a la edición. De hecho, la edición fue mi primer trabajo, digamos. Bueno, no trabajo, sino mi primer acercamiento a la escritura. Cuando iba yo en la secundaria en El Oro, hice una revista que se llamaba Taller Libertad, que las hacía en fotocopias, era una hoja tamaño carta doblada a la mitad, o sea, medio carta, y eso lo hice en segundo y tercer año de secundaria. Entonces eso fue lo primero que hice, luego sí me dediqué a la corrección, y luego volví a eso en la editorial del gobierno del Estado de México. Yo lo que hacía era corrección de estilo, pero un corrector de estilo no solamente tiene que revisar que el texto esté bien escrito, que no tenga faltas de ortografía, que tenga una buena puntuación, sino que luego surgen ciertas dudas que tienen que ver, que uno tiene que consultar con el autor para ver si ese dato en especial, alguno que yo tenga alguna duda, le digo, oye, ¿sí es cierto que es esto? O que las fuentes sean las correctas. Yo lo que solía corregir era libros de historia, libros de poesía, porque también gané un premio de poesía cuando estaba en la universidad, y libros de narrativa. Y entre todos los libros que corregí en 3 años en esa editorial, el que más me gustó era sobre teatro. A mí el teatro no me gusta, pero ese libro en especial, que ganó una mención honorífica en un concurso, yo me imaginaba todo lo que estaba ocurriendo en la obra de teatro. Luego ya hablé con el autor, el dramaturgo, que era un poblano, y me decía que en realidad ese guión lo había pensado para una película, y sí, exactamente. Yo cuando estaba corrigiendo y estaba viendo las escenas, pues me parecía muy complicado cómo podía uno montar esa obra de teatro. Entonces más bien era porque lo había pensado como un largometraje. Después de ahí, de esos 3 años,
SEP, también como corrector de estilo. Luego volví al gobierno, al editorial del gobierno estatal. Y en 2014, hace 10 años, un amigo me dice: oye, acabo de leer Pueblo en Vilo, de Luis González y González. Y yo me sorprendí porque Pueblo en Vilo es una obra clásica de la historiografía mexicana. Es de 1968 y estamos hablando que hasta el 2014 mi amigo lo leyó y le sorprendió mucho y le gustó que se centrara en un pueblito. Entonces me dijo: ¿y no podríamos hacer lo mismo en el oro? O sea, no hay suficientemente historia en el oro como para hacer algo como eso. Y le dije: pues sí, vamos a hacer un coloquio. Entonces, desde hace 10 años organizó un foro de historia, no solamente del oro, sino de Tlalpujahua y el oro, que son pueblos, municipios vecinos y también de la región. Estamos hablando de Mascalcingo, Jocotitlán, San Felipe Escobedo, San José del Rincón, y del lado de Michoacán es Tlalpujahua, es Tlacotepec, Coatepec, perdón, y ya queda más lejos Marabatío y Angangueo, Tlalpujahua y el oro, pues son pueblos mágicos. En ese foro, lo primero que hicimos el primer año fue hacer una lista de temas. Salieron 30 conferencias que tenían que ver con la historia del oro, obviamente la minería, la música, la historia que se llama, bueno, microhistoria. En esos casos, por ejemplo, la historia de la imprenta, la historia de la luz eléctrica en el oro, el ferrocarril, había temas sobre arquitectura, en fin, turismo, que eran los temas. Yo en esa ocasión hice una ponencia sobre el gentilicio. Como les había dicho antes de esa experiencia, bueno, antes de ser cronista y de esa experiencia en 2014, en el 2013 hice una investigación sobre cuándo fue fundado el oro. Generalmente, cuando uno quiere hacer un trabajo sobre el municipio, acude a lo que se llaman las monografías, que yo diría que no es una buena fuente de consulta, porque generalmente esas monografías, los autores no hacen lo que yo luego hice, que fue verificar cada dato. Entonces, en la monografía del oro decía que hay una versión que dice que el oro fue fundado en 1772 y hay una segunda versión que es en 1787, y yo decía: no pueden haber dos versiones, o de dónde surgen dos versiones. Entonces hice una investigación y vi que el oro, hasta 1973 solamente se mencionaba que había sido fundado en 1787. En todas las fuentes decía: el oro fue fundado en terrenos de la hacienda de Tultenango, como real minero. Entonces le decía: ¿de dónde surgió esto de 1772? Nada más son 15 años de diferencia y parecería pues, que no tiene ninguna importancia que haya una diferencia mínima entre uno y otro. Luego ya descubrí que había un libro de 1923, que no era un libro, más bien era una publicación comercial, que el único interés era más bien vender publicidad. Es un libro que se llama Estado de México, 1323, 1923. Entonces había la mayoría de los municipios del Estado de México en 1923, y contaban más o menos la historia de cada lugar, pero además y sobre todo pues ponían publicidad de cada lugar. Entonces la publicación era un directorio. Y ahí un autor anónimo, porque ni siquiera está firmado, dice que el oro fue fundado en 1772. Entonces luego alguien retoma esa fecha, ¿no? Y además cuando la retoma no menciona la fuente, sino simplemente dice: fue fundado en 1772. Entonces a mí me costó mucho trabajo primero descubrir cuál era la fuente, y luego ya que conocí la fuente dije: pues no tiene ninguna validez, porque además ese texto decía que en el oro había zapotecas. Entonces dije: pues el autor no sabe nada, ni siquiera del lugar, porque obviamente no hay zapotecas en nuestra región, los zapotecas son de Oaxaca.
Entonces ya me pareció que era una fuente inválida. En ese primer foro de 2014, yo cuando iba a la secundaria, mi maestra de español decía, ¿cuál es el gentilicio de los del oro? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cómo se le llama a la gente del oro? ¿Cómo dirían que sería su gentilicio? Mexiquenses para los del Estado de México, mexicanos para los de la República Mexicana. ¿Cómo se llaman ustedes en su municipio, chicos? Temoyenses. ¿Y en el oro cómo creen que se llama? Bueno, orenses me decía mi maestra de español, que no podía ser, que si uno recordaba las clases de química, el nombre del oro es aurum en latín, y cuando uno forma un compuesto químico no dice órico, ni no dice oroso, sino dice auroso, áurico. Pero ella decía que a los naturales del oro se debería decir áureos, y yo decía, tampoco puede ser áureos, porque áureo significa que uno es de oro. Entonces en esa ocasión precisamente hice esa propuesta de que el gentilicio para los del oro era aurense, pero en esa investigación además consulté a la Academia Mexicana de la Lengua y les dije, ¿cómo se les dice a los del oro? Entonces me hicieron una respuesta donde decía eso, que un gentilicio se forma de dos partes, ¿no? Y la parte del gentilicio es el sufijo, que puede ser de unas terminaciones como ense, eño, digamos, israelí, en unos casos otomí, mazahua, que sería una terminación, una combinación de español y náhuatl. Entonces me ponían varias sugerencias, pero al final decían, a los del oro se les dice oros, y entonces yo decía, pues tampoco se les puede decir oros, eso parece más bien una carta de baraja española, ¿no? Como el 7 de oros, ¿no? Entonces dije, no puede ser así. Entonces yo mismo hice un ensayo donde proponía que a los del oro se les dice aurense, y sí, al correr de los años, el ayuntamiento lo ha adoptado como tal, que se le debe decir aurense. Ese día que di esa conferencia, se levantó un señor y dijo, bueno, vamos a hacer una votación, vamos a decir a quién les gusta que nos digan aurense y a quién les gusta aurense. Dije, no, la lengua no es una cuestión de votaciones, ¿no? Hay reglas gramaticales y yo me basaba precisamente en ellas, sin ser yo un experto en el idioma, aunque era corrector de estilo, pero yo como investigador pude hacer una investigación y llegar a esa conclusión de que era lo correcto podría ser aurense. Si recuerdan, en Argentina, pues son argentinos, argentinas los naturales de ese país, y sería lo mismo. Argentum es el nombre latín de placa. Ellos no se llaman platenses, ¿no? Sino argentinos, argentinas. Y en el caso del oro también podría ser así, aurino, aurina. Pero si eso lo trasladan a la palabra oro, que además puede ser, que también significa color amarillo, pues esa palabra con esa terminación podría ser orino y orina, y entonces pues eso es como una explicación de que eso es erróneo, ocupar la palabra oro para derivar el gentilicio. Los otros dos temas que me interesaban al principio, antes de ser cronista y luego ya haciéndolo, era cuándo fue, más bien qué significaba el glifo toponímico. El de Jiquipilco, pues lo han de conocer. El del oro, no sé si lo conocen. Es este de aquí es el que se ocupa. Puse aquí varios, esta es la investigación que hice en este momento. Este es el que se ocupa. Pero
para los nahuablantes, esto es un lenguaje, no es simplemente un dibujo, no es nada más, ¡ay, qué bonito está! Esta propuesta fue de 1966. Aquí hay varios elementos. Este es visualmente, digamos, es un cerro, pero no lo es más bien una representación y además tiene una pronunciación, que es un altepetlli, que significa que es un señorío, o es una ciudad, no es literalmente un cerro, ¿no? Porque en muchos lugares es el cerro de, en realidad no es literalmente el cerro, sino la ciudad de, o el señorío de. Entonces esto es un cerro, aquí tiene un remate, que parece una bola de béisbol, acá tiene un monstruo de tierra, aquí hay una mano y acá hay unos lingotes de tierra. Entonces, esto se lo muestras a un nahuablante y te va a decir Chiltepostomac. Y tú dices, Chiltepostomac. ¿Y eso qué significa? Todo esto significaría en la cueva, esto es una cueva hecha a mano, en la cueva del cerro de las turquesas. Esta es la representación de la turquesa. Aquí se puede ver en el del centro con un poco más de detalle. Pero el oro tiene una representación que es esta de acá, así se representa el oro. Entonces, este de acá debería de ser el símbolo de nuestro municipio. Sería una traducción literal. Esto se dice Teocuitla, que significa residuo divino, para que vean realmente cuál era el valor que los antiguos mexicanos tenían acerca del oro. Para ellos habían piedras que tenían un valor mayor que el del oro, que era la turquesa, por ejemplo la obsidiana, sobre todo. La turquesa eran piedras preciosas, y el oro no tenía un valor no tenía el valor que tenían para los europeos, ¿no? Entonces, el grifo toponímico del oro pues tendría que ser simplemente un círculo con una cruz en el centro y 3 círculos alrededor. Y esa sería una traducción exacta de el oro, y sería Teocuitla, que ese sería el símbolo. Esa investigación pues me tuve que documentar sobre ese símbolo y sobre por qué se había hecho esa propuesta. Lo que encontramos muchas veces en la investigación es que alguien hace una propuesta sin ninguna base y luego la gente que no sabe, que es la mayoría, pues la acepta como tal. Entonces esa propuesta de 1936, que no tiene nada que ver con el oro, pues fue aceptada. Y pues también se puede desechar. Lo malo es que ha pasado el tiempo y la gente cree que ese símbolo pues, fue tomado de un códice, cuando en realidad alguien lo dibujó en ese año, además alguien del oro, pero no tenía ninguna base de lo que eso tendría, del significado que eso tendría, que no tiene nada que ver con el oro. El otro tema que me tomó un poco de tiempo entender era cuándo fue erigido el municipio de López. Y ahí también cometieron un error al principio. En 1982 entra como gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo González, que era hijo de Alfredo del Mazo Vélez y que fue padre de Alfredo del Mazo Más. Estamos hablando de Alfredo I, segundo y tercero. Bueno, Alfredo II era muy joven, que tenía 37 años en ese momento. Le pidió a todos los municipios del Estado de México que hicieran una ceremonia de elección municipal para que hubiera una identidad entre los mexicanos. De hecho, a él debemos ese gentilicio de mexicanos. Antes de eso, y además cuando ustedes cantan el himno del Estado de México, dicen mexicanos por parte de provincia, perdón. Y es que así se dice, yo soy mexicano 2 veces, ¿no? Soy mexicano porque soy habitante del Estado de México y lo soy porque soy del país. Pero en ese sexenio, bueno, que no lo fue porque él renuncia en el 86 como gobernador, empezó a mencionarse mucho esto de mexicanos.
Y ahora nos parece muy normal decir los mexiquenses, pero en ese momento también era muy raro. Lo mismo pasó en el oro cuando se empezó a decir somos abuelos. Parece muy raro, pero bueno, con el tiempo lo adoptan y ya es de lo más natural. Entonces este gobernador quiere como fortalecer la identidad del Estado de México, insiste mucho en que el gentilicio sea mexiquense, que luego fue adoptado en 1985 por la Academia Mexicana de la Lengua. Y pues había ceremonias en todos los municipios, entonces cuando dan la orden de Toluca a las cabeceras municipales, en este caso al Oro, les dicen, pues hagan su ceremonia de elección municipal. En el Oro dicen, pues ¿cuándo fue fundado el Oro? Más bien, ¿cuándo fue reconocido como municipio? Y entonces solo tienen una fecha, que es el 14 de abril de 1901. Y dicen, pues esa, vamos a hacer la ceremonia. Pues esa fecha también es errónea. Esa fecha es del decreto, de la firma del decreto de la creación del Distrito Judicial del Oro, que sí es el 14 de abril de 1901, se separa de Ixtlahuaca y forma un distrito judicial propio. ¿Por qué era necesario que hubiera un distrito judicial propio para el Oro? Pues porque ahí era la segunda ciudad más poblada del estado después de Toluca, la capital, y ahí obviamente había muchos asuntos judiciales que la gente la tenía que tratar precisamente en Ixtlahuaca. Entonces trasladarse desde el Oro hasta Ixtlahuaca para resolver un asunto judicial pues no era práctico, digamos. Entonces se queda esa fecha, pero luego a un presidente municipal le parece que son muy pocos, 86 años, si estamos hablando de 1985 o de 1986, de 1901 a esa fecha, pues le parece muy poco la creación del municipio de Oro, y él decide, el presidente municipal, que hay que aumentarle 50 años. Entonces inventan una fecha que no existe, que es el 14 de abril de 1851. Cuando consulta estas monografías, les digo que no son muy buena fuente. Pues sí hay alguien que dice, he consultado todos los decretos de la legislatura del Estado de México y en ninguna parece que fue creado el municipio de Oro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablan de esa fecha? Pero como esas monografías no la habían realizado gente del Oro, pues no saben de cuál es el origen, y es muy difícil descubrirlo si uno no es habitante de él y si uno no tiene la curiosidad de saber de esa fecha. Entonces, ya investigando más, descubro que no fue en esa fecha, sino fue en 1867, el 1 de diciembre de ese año termina la segunda intervención francesa. Fue una guerra de 4 años, de 1863 al 67. Bueno, a principios del 67, digamos, 3, casi 4 años, entre el gobierno liberal y el Segundo Imperio, pues que tenía el respaldo de las tropas napoleónicas. Entonces ese año, en 1867, se restablece la República y se eligen a todos los puestos de elección, que eran diputados locales, diputados federales, presidente de la República y los presidentes municipales. Entonces, en esa oportunidad, el Oro elige a su primer presidente municipal y nadie de la región se da cuenta que no ha sido creado con un decreto legislativo. Entonces, haciendo una investigación sobre qué pasó para que fuera reconocido, aunque no hubiera un decreto del Congreso de por medio, en 1871 el secretario de Gobierno del Estado de México dice, bueno, no es el único caso del Oro donde no hay un decreto de creación de la municipalidad. No hemos encontrado ni en los archivos del Poder Ejecutivo, ni en los del Legislativo, ni siquiera en los archivos de las municipalidades, un documento que valide esa creación, pero lo que vamos a hacer es reconocerlos ya, no importa que no tengan ese decreto. Entonces esa sería la fecha. Y esa fecha la he presentado en el ayuntamiento y les he dicho, es que esta es la fecha que deberíamos de celebrar, pero bueno, no me han hecho mucho caso.
Entonces esos 4 temas los quiero poner como ejemplo de lo que hace, en este caso, un cronista. Y me gustaría que ustedes me preguntaran no sobre estos temas, porque pues son temas que nada más están sirviendo como ejemplo, pero si ustedes se habrán fijado, pues como investigador uno lo que tiene que hacer es acudir a las fuentes primarias, no el libro, por ejemplo. Los libros son fuentes secundarias. Ahí sería interesante que lo copiaran, porque eso sí, lo escribieran. Esto es muy importante que ustedes sepan que no porque esté publicado en un libro es un dato verídico. Yo les sugiero, como hice yo, pues contrastar todas las fuentes, ver todo lo que se ha publicado, todo lo que hay alrededor de un tema, y solamente contrastando cada una de las fuentes se pueden llegar a una verdad. No solamente tomando, es que este dato está en la monografía municipal, la voy a tomar, y lo que hacen ustedes o muchas personas es copiar y pegar. Ese ejercicio es el único que hacen, nada más copiar un dato sin detenerse a verificarlo, a menos que sea un dato o muy conocido o una fuente que lo respalde realmente. Hay fuentes, hay personas que escriben sin verificar sus fuentes, sin ver si son fuentes verídicas, y ahí se comete un error porque uno nada más está reproduciendo un dato falso. Y se crea lo que ahora es muy común decir una fake news, que circula por toda internet y por todas las redes sociales, que es crear a veces deliberadamente noticias falsas, o a veces noticias falsas porque no saben, no tienen conocimiento. En este caso, alguien no tiene un conocimiento histórico y cree que tomar un dato así aislado pues es verdadero y lo difunde. Entonces eso sería un gran problema. La otra es pues consultar a los expertos en muchos temas. Yo en todos estos temas, yo tenía, digamos, aunque no soy especialista en algún aspecto, pues sí recurro a alguien que lo sea, lo consulto y le pregunto si lo que yo creo que es verdad. Entonces, por ejemplo, cuando hice la ley gentilicia, pues sí consulté a un experto en el idioma y me dijo, pues claro, sí es válido, y digamos, respaldó mi planteamiento, digamos. La otra parte, como investigador, que es muy importante, es pues, que ustedes hagan precisamente entrevistas. Y otra cosa que quería decir es que a veces también el chisme es un buen ejemplo de lo que un investigador tiene que hacer. Ustedes cuando oyen un chisme, pues les gustaría saber cada uno de los integrantes, cada una de las personas que integran un chisme, ¿no? Y entonces pueden oír la versión de uno, de otro y de otro, y no quedarse solamente con una persona, ¿no? A la persona que les pasó el chisme, sino que uno puede dudarlo y decir, ay, pero sí habrá dicho eso. Y entonces ya le pueden preguntar a los que están realmente involucrados, y entonces ustedes mismos, de esa forma, es como también trabaja un investigador, viendo todas las versiones, y solamente de esa forma ustedes pueden descubrir realmente qué pasó en alguna circunstancia, no solamente quedándose con una versión. Entonces, bueno, si quieren preguntarme algo que les interese saber en una investigación qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, eso tiene que ver mucho, en mi caso, con una historia personal. Yo crecí con mi abuela, y mi abuela era dueña de una refaccionaria, lo cual también es un poco curioso, ¿no? Que una mujer, a la muerte de su esposo, se haga cargo del negocio, que era una
opcional y taller mecánico. Entonces, yo en cierta manera, aunque tenía primos, no tenía hermanos, tenía primos y convivía con ellos, pues tenía a la mano publicaciones, revistas, periódicos, y creo que esa es una forma en la que uno tiene un acercamiento no solamente a la literatura, sino al periodismo en ese caso. A mí también me gustaba. Bueno, recientemente me di cuenta que yo sería un buen periodista porque sabría hacer como las preguntas adecuadas, pero creo que una buena forma ahora bueno, nuestra cultura es muy visual, entonces a lo mejor el acercamiento que ustedes pueden tener a la escritura pues es un poco complicada porque todo tiene que ver con imágenes, ¿no? Pero yo mismo, cuando era niño, pues precisamente las historietas también era una forma de acercarse a la ficción en todo caso, no solamente a la literatura, sino a la ficción. Entonces ahí yo todavía conservo, bueno, aunque no en las versiones que yo leí, pero no sé si conozcan una tira cómica que se llamaba Falda, de Kino, entonces ese personaje a mí me gustaba mucho y era una forma de acercarse a la literatura. Luego ya, aparte de los revistas, los periódicos que yo leía de niño y luego en la secundaria, pues empecé a escribir. Cuando uno empieza a escribir, empieza a imitar mucho de lo que ha leído, entonces toma un poco de tiempo que tú te forjes un propio estilo. Yo mi estilo lo fui descubriendo más o menos cuando tenía 20 años. Sí, 22 años. Cuando tenía 22 años gané un concurso de poesía. Entonces yo creo que en ese momento ya tenía yo un estilo. Luego bueno, empiezas escribiendo versos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta escribir poesía, pero no me gusta hacer versos con rima, por ejemplo, a mí me choca eso, sino más bien un verso libre. Luego me interesó la narrativa, que luego uno se puede confundir entre el relato y el cuento. Hay cosas que uno y otro género narrativo comparten, que sería la historia, pero al final la estructura es distinta. Y bueno, escribí cuentos para niños. Primero los escribí para un programa de radio, luego seguí escribiéndolos ya no para el radio. Y lo que he descubierto últimamente es que más bien soy bueno haciendo ensayos literarios o ensayos históricos, más que la narrativa o la poesía. Pero el trabajo, por ejemplo, de un periodista de prensa, pues también es eso, escribir. Entonces, aunque ya me toma menos tiempo escribir, pues sigue siendo muy complicado. ¿Cómo saber qué tema es bueno para hacer una investigación? Pues fíjate que hay muchas veces, bueno, primero empieza uno por temas que le interesen y de los que uno más o menos tiene mayor conocimiento. Pero luego yo lo que he hecho últimamente es tomar temas de temas que no conozco. Y lo que empiezo a hacer es precisamente investigación, o sea, documentarme lo más que puedo sobre un tema. Además me gusta mucho al momento de hacer un ensayo, establecer cronológicamente muy bien todo, cómo fue que pasó. Aunque luego cuando lo lees parece muy sencillo y parece que ya se ha publicado esa forma, yo he descubierto que no. Que todas las veces que hago ese ejercicio de narrar los hechos de forma cronológica, estrictamente cronológica, primero para saber cómo pasaron, no se hace y además me cuesta mucho trabajo, pero creo que sí sirve para entender un tema, en este caso un tema histórico, pero también en los temas literarios. Lo que hago es eso, es poner fechas muy precisas. A veces yo entiendo que la historia no es eso, ¿no? La historia no son nada más fechas. Yo sí, obviamente entiendo que hay procesos históricos más complejos de mediana y larga duración que uno debe de analizar. Esa es otra parte que también quería mencionarles, que un historiador debe analizar siempre.
tiene que hacer un análisis lo más profundo posible de un tema y no hacerlo de forma superficial. Entonces, los últimos temas que yo he abordado son temas de los que no conozco, pero sí me interesa tratarlos. Por ejemplo, acabo de descubrir que en los años 60, en Atlacomulco, había un profesor de la secundaria número 23, que ahora se llama Isidro Favela, que anualmente publicaba una revista. Y él hacía toda la revista. Y luego, preguntándole al cronista de San Felipe si conocía a ese profesor, me dijo, claro, fue mi profesor en la secundaria, pero además él no había pensado en ser profesor. Se le abrió la oportunidad de ser profesor y además era un profesor que, sin tener la preparación, tenía la curiosidad de investigar, y entonces lo que hacía era precisamente hacer una revista escrita con toda cumpliendo con lo que hace un investigador, ¿no? Aunque él era un director de una escuela secundaria y que no tenía la preparación como tal, pues sí era un lector voraz. Entonces acudía a muchas lecturas de su interés y luego hacía esta revista que era anual. Pero además, lo curioso de ese profesor es que su oficio era de tlachiquero, se llama, ¿no? Los que hacen pulque. Entonces, pues él finalmente era un... Y las clases que daba, por ejemplo, él me contaba que le daba la clase de física. Entonces, pues, creo que muchas veces tiene que ver con nuestra capacidad primero de reinventarnos, porque él podría haber vivido toda su vida produciendo pulque, pero pues hizo un giro a su vida y pues se fue superando a sí mismo. También eso es algo que uno tiene que hacer. Yo a veces pienso que lo que yo hago como historiador, no estoy en ningún caso compitiendo, pero luego sí descubro que hay farsantes que hay que dedicarles un buen ensayo para desenmascararlos. A mí me ha pasado que en Tlalpujahua pues hay un chamaco que es ingeniero, que cree que la historia es una colección de datos aislados y ha estado publicando cada barbaridad que yo he tenido que decir que no es cierto por eso, por eso, por eso. Y en cada caso explico cuál es la historia real. Y cuando uno hace eso, pues le dicen es que le tienes envidia. Yo realmente no le tengo envidia a alguien así, pero sí es importante que enfrentemos ese tipo de situaciones en las que hay gente que publica cosas que no son ciertas, que se esparcen como fake news, aunque la gente no lo sepa, y si es necesario corregirlos en este caso. Además, bueno, como yo soy corrector, pues también no puedo dejar de hacer eso, de corregir siempre que hay un error. ¿Sí? ¿Cuál es su método de investigación? Pues no podría teorizarlo, ¿no? Yo más bien ya es en la práctica, lo que siempre hago es documentarme sobre un tema. Siempre primero veo todas las fuentes. Sí soy muy obsesivo en el sentido de reunir todo lo que se ha publicado sobre algo. Y luego, ya teniendo eso, las notas a pie de página siempre te remiten a las fuentes originales. Entonces, luego lo que tiene que hacer uno como investigador es acudir a los archivos o acudir a las fuentes primarias. Entonces, ya una vez que sé exactamente cómo ocurrió algo, pues ya hago un ensayo. Te puedes documentar, bueno, con las fuentes publicadas, y la otra pues es lo que hacer. En muchos casos tienes que hacer entrevistas
porque hay mucha información que no se ha publicado y que la tiene, pues sí, una persona viva. O en muchos casos, y bueno, ya recientemente lo que uno hace es ocupar fuentes audiovisuales, ¿no? No solamente las escritas, sino también los videos, los audios, las fotografías. Las fotografías también aportan mucha información. Y ustedes, como estudiantes de arquitectura, pues obviamente ese tipo de información, la que está en fotografías que tienen, digamos, en una restauración, pues esa es información que a ustedes les sirve mucho. Hace poco un arquitecto me donó una colección fotográfica del oro de 1973 y uno puede ver que habían unas fachadas preciosas que ahora ya no existen, lamentablemente. Entonces, todos los documentos, de hecho, cuando estudié la carrera, pues precisamente yo le preguntaba al maestro, bueno, ¿y qué? Las ciencias de la información no bastaría con que se llamara así la carrera, ¿por qué tiene que ser ciencias de la información documental? Y decía, bueno, es que esto, UMB, pues es información, pero una información documental, pues es más que eso, ¿no? Es más que un símbolo como el extintor, te está aportando una información, pero una información documental, pues tiene que ver, el documento de hecho es no solamente el papel, el documento también es un audiovisual, el documento es una fotografía. De hecho, todos esos repositorios, en todos esos repositorios, yo si hubiera seguido trabajando, podría haber estado en cualquiera, o sea, no solamente en una biblioteca, en una hemeroteca, en una fototeca, en una pinacoteca, que sería donde hay pinturas, en una fonoteca, no sé si ya lo mencioné, en una cineteca. Todos esos son documentos que aportan información, no solamente el papel, ni no solamente el escrito, pues, o sea, toda la información audiovisual o visual nos aporta información, que es información documental. ¿Sí? ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan a la hora de investigar? Las mayores dificultades. Pues yo creo que, así a bote pronto, diría que el tiempo, porque yo tengo muchos temas que investigar y no me doy abasto. El trabajo que yo hago lo hago solo. Hay municipios que sí tienen una unidad de la crónica, entonces pues esos auxiliares sirven mucho para avanzar en las investigaciones, pero siempre es muy complicado hacer un trabajo solo, sobre todo cuando tiene que ver con investigación. Por eso muchos en las universidades o en los centros de investigación pues tienen colaboradores. Aunque hay un investigador, generalmente un instituto de investigación o un centro de investigación tiene un investigador titular y tiene muchos auxiliares que generalmente son sus alumnos o son egresados y trabajan como auxiliares de los investigadores. El tiempo siempre está en contra del investigador. Hay muchos investigadores que además tienen que cumplir con ciertas, con estas cuotas, digamos, de investigaciones publicadas o dictaminadas, ¿no? Yo no tengo esa presión de presentar una investigación cada tanto, pero sí estoy al pendiente de las convocatorias que se hacen de coloquios o de seminarios para participar y siempre que participo lo hago con una investigación pues inédita o en todo caso una investigación que he estado enriqueciendo, digamos. Hay temas que yo he trabajado y que luego pues también pasa que una investigación no se agota, ¿no? Lo que yo publico luego al seguir investigando pues hay más información, no queda solamente en eso. Y todo el tiempo estoy haciendo investigación, digamos. No tengo
porque es un tema que me interesa mucho, pero además también estoy al pendiente de lo que se está publicando sobre el oro y su región, para luego invitarlos al foro que hago cada 2 años. Los primeros 5 años los hice anualmente y luego ya cada 2 años. Este año, de hecho, lo voy a hacer de forma de videoconferencias, pero pregrabadas, no en vivo, pregrabadas, porque no sé si les ocurra que a partir de la pandemia pues se han hecho muchas conexiones virtuales, pero en regiones rurales como las nuestras, pues esa a veces no funciona, a veces generalmente se va la luz o hay una mala conexión de internet, entonces es muy frustrante que estés transmitiendo en vivo y que diga no se oye, ya se perdió la señal. Entonces lo que voy a hacer este año más bien es que se graben las conferencias y que se transmitan luego en Facebook. ¿Algún otro problema que uno haya enfrentado? Más bien, más que problemas, es que luego sucede que las investigaciones que uno presenta no son tomadas en cuenta. Y eso no solamente pasa en el caso de un historiador, sino pues en un montón de cosas. Mi hermana es arquitecta, está ahí al fondo. Hemos hecho proyectos para el oro, que son proyectos pues muy bien pensados y muy bien hechos, y no son tomados en cuenta. Entonces ese trabajo de investigación que toma tiempo en realizarse y que uno piensa que es importante que se tome en cuenta, al final pues no se le da el valor que tiene. Eso sería, más bien a veces es muy frustrante eso, que el tiempo que yo dedico a la investigación, que además necesito dedicarle mucho tiempo, pues luego, bueno, yo espero que en el futuro, cuando yo muera, ya alguien retome mis investigaciones y diga, ay, mira, era muy buen investigador. Pero por ahora, el trabajo que hago pues es poco valorado. Para usted, ¿por qué es importante recapitular la historia así del municipio, del estado? Pues creo que es muy importante la historia porque nos explica siempre el presente. Siempre saber de historia te da una perspectiva del presente. Es más fácil entender muchos procesos. Pongo un ejemplo que tiene que ver obviamente con el oro. El oro era un gran centro económico, político, social, además también tecnológico, porque precisamente su productividad se debió a 3 factores que eran científicos, que era el proceso de cianuración, el uso de la energía eléctrica y el transporte ferroviario. Esos 3 factores hicieron que el oro tuviera una producción enorme de minerales. Ya que era un poco de movimientos sociales, Acambay, Temascalcingo y Atlacomulco se unieron para contrarrestar esa hegemonía que tenía el oro. Ese grupo, que se llama ATA, que además ustedes pueden ubicarlo porque hay una avenida en Atlacomulco que se llama Avenida ATA y hay un centro comercial que se llama ATA, eso significan esas 3 siglas, esas 3 iniciales de Atlacomulco, Temascalcingo, Acambay. Ese grupo político luego se convirtió en el grupo Atlacomulco, que no sé si ustedes hayan oído hablar de él, pero era un grupo que imponía a los gobernadores en el Estado. Bueno, en el 42 asesinan al gobernador del Estado de México, que era de Temascaltepec, y ponen a Isidro Favela. Isidro Favela lo que hizo fue convertir a Atlacomulco, que era una ranchería, que además ni siquiera tenía estación del ferrocarril, lo convirtió en un nodo de comunicación terrestre. Ahora es más fácil que ustedes vean que hacia Atlacomulco parten un montón de rutas.
hacia Guadalajara, hasta Morelia, de Acambay te vas hacia el Bajío, hacia el norte del país. Ahora mismo de aquí se puede tomar el arco norte. Entonces, ese tipo de conexiones terrestres en realidad favorecen a un grupo político. Porque bueno, sabemos que ellos son dueños, en principio, de las líneas de autobuses. Entonces, que haya esa frecuencia en la circulación, pues beneficia a ese punto, porque bueno, se ha convertido en un punto económico. O sea, todos los beneficios económicos se dan ahí en ese punto. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿y el oro por qué dejó de tener cierto desarrollo? Pues es por eso, porque hubo un bloqueo de los grupos políticos de la región y hubo un aislamiento. Entonces, si tú ese análisis lo haces a partir de la historia, entenderás por qué el oro tiene ahora ese crecimiento. Pero ese mismo análisis lo puedes hacer en un montón de municipios, que ocurre de la misma forma. Pues. O sea, hay muchos elementos que los entiendes por esos procesos históricos de mediano y largo, de mediano y largo duración. Entonces, yo creo que además un historiador tiene una mayor libertad de pensamiento, que creo que es lo que nos hace falta, sobre todo en esta época. Hay mucha propaganda de todas las vertientes del gobierno, de la Cámara de Diputados o de los senadores, de la Presidencia de la República, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales. Hay propaganda en todos los sentidos. Entonces, sí se necesita gente crítica, de pensamiento, que tenga un pensamiento propio, para pues analizar la situación actual y no dejarse llevar por mensajes de propaganda. Pensaría en el sentido de que siempre es mejor tener un pensamiento que abarque la mayor información posible. Que uno esté informado de muchas fuentes y sepa discernir entre lo que puede ser una mentira y lo que puede ser verdad. Entonces, sí creo que hay que informarnos partiendo de todas las fuentes posibles. Y que siempre hay un mensaje detrás, entonces también no creer en primera instancia lo que se dice, sino en muchos casos pensar en qué sentido se quiere dar ese mensaje. Y uno como historiador también se encuentra con ese tipo de problemas, que tienes que ver en realidad cuál era el sentido de algo que estaba pasando, que superficialmente podría uno interpretarlo de una forma, pero si combinas toda la información que tienes, descubres realmente qué es lo que estaba pasando. Y lo malo es que eso lo puedes hacer hacia el pasado. Es más fácil descubrir un montón de cosas del pasado porque tienes mucha información a las que tienes en el presente, que es difícil ver hacia dónde puede ir un acontecimiento. ¿Se le ha recompensado por su trabajo? Bueno, como cronista, sí tengo un sueldo, no es muy bueno, pero es suficiente para seguir haciendo investigación. No pido viáticos, por ejemplo. La otra, en un trienio no me pagaron 3 años y yo seguí trabajando, de hecho. Pero sí es apasionante poder dedicar a la investigación. Es muy satisfactorio. Que yo en mi caso he hecho descubrimientos sobre el oro que no se habían publicado antes porque no se había hecho una investigación profesional. Esa es otra cosa que me faltaba decirles.
que hay que ser muy profesional en el trabajo de investigación. Y eso significa, pues, bueno, en mi caso, ser muy honesto en cuanto a lo que doy a conocer, porque luego lo que hacen muchos cronistas es exagerar cosas que no vienen al caso. Entonces, no me gusta exagerar. Yo creo que la historia, no solamente del oro, sino la regional, que es un tema más bien que me interesa, no solamente la historia municipal, sino la historia regional me interesa mucho, pues es muy rica en sí, nada más que hace falta dedicarle un estudio formal a ello. Usted como cronista, ¿cómo cree que la crónica puede influir en la opinión pública? Bueno, la crónica, pues son dos cosas en realidad. Si ya se hubiera contado la historia del oro como realmente ocurrió, yo estaría haciendo la crónica del presente. Por eso es uno cronista. Yo tendría que estar contando lo que está pasando ahorita en mi municipio o en la región, contando las fiestas, entrevistando a gente mayor, pero como la investigación histórica sobre mi municipio no se ha hecho, pues ahorita estoy en eso, en tratar de contar cómo realmente fue la historia, lo cual pues me ha tomado un poco de tiempo, pero en realidad lo que haría un cronista, y además hay distintos tipos de cronistas, pues es contar el presente. O sea, por ejemplo, en los deportes, yo prefiero decir que son cronistas deportivos, que luego les dicen narradores, ¿no? Cuando uno está viendo un partido de fútbol dice el narrador, bueno, pues eso no es un narrador en realidad cuenta una historia ficticia y además la crea, la inventa. Lo que hace un cronista deportivo es contar exactamente cómo están ocurriendo las jugadas, no un narrador. Eso creo que sería uno. También hay fotoreporteros, pues, que son cronistas. O sea, un fotógrafo de prensa en realidad está haciendo una crónica fotográfica, que puede ser obviamente una crónica audiovisual, que podría ser un documental. Eso es también un cronista. Crónica deportivo, un fotoperiodista, un documentalista. Y los cronistas, pues sí, lo que tendrían que estar haciendo es contar en el presente, pero para que luego se convierta precisamente en una fuente primaria para un investigador en el futuro. O sea, yo podría estar contando ahorita cómo va a ser Semana Santa, aunque a mí como cronista hay temas que no me interesan, aunque yo debería de abarcarlos. No me interesa, por ejemplo, las leyendas, no me interesa la economía, no me interesa las fiestas religiosas, en tanto que hay mucha gente, uno está ahí en un mar de gente tratando de ver lo que está ocurriendo. Entonces, a veces la opinión del cronista podría ser muy importante en proyectos, hablando por ejemplo de arquitectura. Es muy importante la opinión de un cronista cuando se trata de hacer ya no digamos una restauración, porque eso lo hace un profesional, pero sí cuando se piensa en hacer una remodelación o una rehabilitación, que le dicen de mal manera, pues sí, la opinión de un cronista que sabe sobre la historia de un municipio, pues debería de ser tomada. Pero la mayor parte del tiempo no voltean a ver al cronista, aunque es el que tiene la mayor información posible. A mí hace 3 días me habló un director del ayuntamiento para preguntarme sobre la Casa de Cultura y me llamó a mí porque sabe que yo tengo la mayor información sobre pues, varios de esos temas. Entonces son pocos los funcionarios que saben que pueden recurrir a mí para un tema o una información que ellos necesitan.
Y generalmente la gente se acerca poco a mí, pero por mi propia personalidad creo, y eso también es un problema, porque yo soy muy abierto en cuanto a aportar la información que me soliciten, pero pues, no sé, mi aspecto a veces causa, pues no sé, no mucha... ¿Cómo? Sí, tal vez eso, porque eso, a lo mejor creen que soy, que tengo un mal carácter o no sé, entonces a veces hay esa barrera en acercarse a un especialista porque te causa, no sé, algo que impide que te puedas acercar, cuando en realidad los investigadores, la mayor parte de ellos son muy accesibles y te brindan la información. Hay otros que son muy recelosos y no te dan nada de información, y eso también es un problema porque yo sé que soy un servidor público y no puedo negarme a dar ninguna información, como muchos investigadores universitarios también tendrían que dar la información cuando hay alguna entrevista, por ejemplo, pero a veces sí rechazan dar mucha información, sobre todo también cuando hay investigaciones en curso. Ajá. ¿Qué tema de la arquitectura le llama más la atención para hacer su profesión? Bueno, yo de hecho la primera profesión que pensé antes de tomar una carrera era arquitectura. Era una disciplina que a mí me interesaba mucho. Luego pensé en psicología, pensé en medicina, en agronomía, en sociología. Al final pensé un poco en derecho. Pero la arquitectura a mí me interesa mucho desde muy joven, digamos, porque me parece un arte. La arquitectura me parece que es una disciplina artística y el arte es una profesión que yo envidio mucho. Admiro mucho a los pintores o pintoras, a alguien que realiza escultura, y la arquitectura me parece que está dentro de las bellas artes. Entonces, a mí en la arquitectura me gustan mucho los detalles cuando tienen que ver con algo histórico, porque están llenos de detalles. Como que tenían todo el tiempo del mundo para hacer un montón de detalles de la arquitectura, pero también soy sensible a la arquitectura moderna, también me gusta. Eso, a veces en el brutalismo, por ejemplo, hay cosas que me interesan de eso. Pero la arquitectura también tiene que ver con el tiempo. La arquitectura, por ejemplo, en el oro es un atractivo turístico porque se ha conservado el aspecto de una ciudad de principios del siglo XX. Pero uno ve la arquitectura actual y pues no tiene ningún valor. Entonces uno puede ser sensible a ese tipo de cambios en el tiempo y decir, pues se podría imitar ese estilo. De hecho se ha imitado. Hay 3 inmuebles que a primera vista uno pensaría que son contemporáneos del Teatro Juárez o del Palacio Municipal, y no, son de reciente factura, digamos, el Mercado Municipal y el Oro Club imitan los estilos clásicos de la Ciudad del Oro, pero fueron construidos en los años 80 y en los años 90, entonces es también una forma de conservar el tiempo, la arquitectura. El estilo que pueda haber prevalecido en una época. Pero hay épocas en las que la autoconstrucción, pues a ustedes creo que no les agradaría porque hay trabajos que se podrían haber hecho muy bien con la guía de un arquitecto, y en la autoconstrucción pues lo que generan es un paisaje urbano
pues lamentable. También me gusta mucho el paisaje, que es otra característica que tiene el oro. Tiene tanto arquitectura histórica como un paisaje natural que lo hace atractivo. Y este arquitecto que hizo estos dos inmuebles que les digo de hace 30, 40 años, pues era un especialista en la arquitectura del paisaje. Aunque en este caso no lo aplico, pero sí hay que pensar en las edificaciones como parte del paisaje. Eso también me interesa mucho. Que una construcción es hecha a perder el paisaje por su mala apariencia. ¿Qué edificación le llama la atención para hacer una crónica? Ah, sí, eso es muy interesante. Sí he conseguido libros sobre arquitectura porque precisamente me gustaría hacer crónicas de los inmuebles, que sí hay mucha información al respecto, no simplemente escribir lo que uno pensaría a primera vista. Sí hay que tener conocimiento de eso y no siendo un especialista, pues sí he estado documentando para hacer una crónica. En el caso del oro, sí hace falta esa crónica de la arquitectura, porque las guías de turistas, los guías o los guías de turistas, pues dicen barbaridades acerca del estilo arquitectónico. Entonces, a mí me interesan mucho los inmuebles históricos y sí debo intentar hacer una crónica que son eso. Aquí lo que descubrimos en la región, luego son construcciones muy hermosas que pasan desapercibidas. Entonces creo que como cronista esa sería una tarea pendiente, incluir edificaciones. De hecho, ahora que veníamos de camino encontramos un par de ejemplos de eso que sí pues se van perdiendo. Allá mismo en el Oro hay una colonia que le decimos el Atorón, que ayer mismo lo estábamos recorriendo, y sí ya son muy pocos los ejemplos de inmuebles históricos que no lo son en el sentido de que sean inmuebles públicos, sino que son privados, pero sí conservaban muchos elementos de la época y ya los están demoliendo, por desgracia, y empleando materiales que no son los adecuados, ¿no? Porque pues, las edificaciones eran de adobe, pero pues sí, el adobe pues, es un material que sirve muy bien para una casa habitación, y ahora pues son bloques de que son así muy grandes, pero en fin. Sí. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido su investigación más relevante, más importante? Pues descubrir que el oro fue capital del gobierno del Estado de México en 1863, esa ha sido creo que la más importante en cuanto al oro. Manuel Somera y Piña fue gobernador en 3 ocasiones en el Estado de México. 2 veces lo fue en 1863 y luego lo fue en 1871, por 3 meses. Él era de la Ciudad de México, pero fue escribano público en Toluca y de hecho en la región. Hace rato que mencionaban Temoaya, pues esta empresa, está su rúbrica en muchos documentos de propiedad de Temoaya. Él, igual que Juárez, el ejército francés toma la ciudad de Puebla, se dirige hacia la Ciudad de México. Juárez, que entonces era presidente, se va hacia el norte del país. Somera, que era gobernador de México, se va de Toluca hacia Michoacán, porque el ejército francés ya había tomado la Ciudad de México, ya estaba en Lerma,
y ya iba a tomar fruta. Entonces se viene hacia Michoacán, pero viene aquí al oro precisamente porque su abuelo, su bisabuelo era de Tlalpujahua. Su papá no había nacido en Tlalpujahua en el oro porque había nacido en Sinaloa, porque su abuelo era soldado. Entonces ella conoció a una mujer, tuvo a sus hijos y bueno, luego todos se vinieron hacia la región, pero sus familiares sí vivían ahí en la región, se apellidaban Fernández de la Somera. Entonces cuando está en el oro, pone un decreto que dice que la capital del estado será donde él esté como gobernador, entonces lo firma en el oro y entonces automáticamente se convierte en la capital, que lo habrá sido por unas 2 semanas. Luego él se va hacia el Zitácuaro, está ahí 2 o 3 meses y luego le da el mando político y militar a un escritor que se llama Vicente Riva Palacio, que fue coronel y luego se convirtió en general. Esa investigación en particular a mí me parece muy importante. Gracias a ello el oro tiene una 6ª declaración que es municipio heroico. Es municipio heroico porque el ejército francés sí persiguió a Somera hasta el oro. Cuando llegó ahí descubrieron que ella se había ido a Zitácuaro, pero la población no lo entregó, o sea, lo podrían haber capturado, podrían haberlo entregado al ejército francés. Ellos en represalia lo que hacen es quemar el archivo, que es la memoria histórica de hecho. Entonces, aunque no hay un hecho de sangre, generalmente lo que podrían haber hecho era o fusilar a algunas personas o haber quemado el pueblo, pero lo que deciden es quemar el archivo, que también duele mucho porque es nuestra memoria histórica. Entonces, el oro primero fue capital provisional del gobierno del Estado de México en 1863, fue distrito judicial, luego fue distrito político y artístico, luego fue pueblo con encanto, luego fue pueblo mágico, municipio heroico y la última denominación es la de zona de monumentos históricos. Son las 7 declaratorias que tiene el oro, que es difícil que otro municipio los tenga. Y en cuanto a la literatura, hay personajes que he estudiado y también me parece que ha sido muy importante recuperarlos. Una cuentista de Tlalpujahua muy buena, se llama Maya Guerra, hice un ensayo sobre ella, lo publicó la Universidad de Guadalajara en una antología que publicaron hace 2 años, me parece. Hay otra cuentista de oro que se llama Belia Marmolejo Pat, que es muy buena, pero nada más tiene 2 libros. Y ahora estoy estudiando más personajes que han escrito y que tienen que ver con la región del oro y Tlalpujahua, porque es un antiguo distrito minero y los sigo contemplando los 2, aunque sea uno del estado de Michoacán. Pero creo que eso es lo de Somera y los escritores que he estado rescatando son las principales investigaciones que he hecho. Bueno, que a mí me satisface mucho haberlas hecho. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Dice yo? ¿No? ¿Cuál es su motivación de día a día? ¿Y qué, perdón? ¿Cuál es su motivación Mi motivación. para seguir bien? Bueno, ya lo mencioné hace rato, mi motivación es que alguien en algún momento retome mis investigaciones, aunque yo ya no esté en este plano, porque creo que a veces uno no valora ese tipo de investigaciones, sino mucho tiempo. Pero bueno, sí me motiva a seguir investigando, pues por la satisfacción de hacer una investigación lo más perfecta posible. Creo que ese sería mi motivación. Tratar de hacer en el plano de la escritura uno puede crear un mundo perfecto. Eso creo que es lo que me atrae mucho. Que uno puede construir un mundo en papel. Y en ese ámbito es posible y es
y es perfecto, digamos. Eso es lo que pensaría que ustedes a lo mejor lo pueden trasladar a una construcción, ¿no? Lo que sea lo más perfecta posible una casa o un edificio. Creo que eso sería lo mejor. ¿Hasta qué punto lo ha llevado su investigación? ¿Perdón? ¿Hasta qué punto lo ha llevado su investigación? ¿Hasta qué punto? ¿En qué sentido? ¿A qué lugares? Ah, ¿Qué cosas? bueno, una muy curiosa. Cuando yo estaba trabajando en radio, también hacía guiones. Entonces, la directora de radio me encargó hacer unas cápsulas que fueran sobre historia. Entonces escribí varias y una de ellas fue oída en Perú. Entonces esta, que es una música peruana, me escribió sin saber que yo ya sabía quién era ella, que es Pauchi Sasaki, que es una violinista electroacústica muy buena. Entonces, cuando recibo el correo digo, Pauchi Sasaki me escribió, sabiendo yo quién era, y ya obviamente no sabía que yo sabía quién era ella. Me escribió y me dijo, oye, leí tu crónica sobre tal que me interesó mucho. Y le dije, bueno, le agradecí desde luego, pero sí era increíble que hubiera tanta distancia entre lo que, bueno, distancia, sí, distancia física, porque obviamente eso era inmediato. Entonces lo que ella leyó, pues fue inmediatamente que me escribió. Luego a ella sí la conocí porque vino a Morelia a hacer una residencia artística, la conocí en persona, y luego sí pasa esto que es muy repetido de que nunca conozcas a tus ídolos, porque sí fue una decepción luego conocerla en persona, porque la persona que yo creía que sabía mucho sobre México, pues no sabía nada. Lo único que le interesaba era hacer esa residencia artística y visitar la Villa de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe. Pero no sabía quién era Pedro Páramo, por ejemplo, no sabía sobre la música contemporánea mexicana, en fin, eran ese tipo de cosas. Pero esa investigación que mencioné hace rato de Amalia Guerra, ella sí lo retomada en Guadalajara, también me hizo llegar hasta Jalisco. Y esa investigación también la hice muy rápido y además con muy pocos elementos, y creo que salió muy bien porque toda la información estaba en Guadalajara. Sin embargo, yo la rescaté vía internet por todo lo que pude y solamente me faltaba consultar un par de libros que sí era de forma física. También eso lo recomiendo mucho, que hagan investigación en bibliotecas, que no nada más lo hagan lo que encuentren en internet o en los documentos electrónicos que encuentren. Hagan investigación también en bibliotecas. Eso lo descubrí en dos investigaciones, pero les voy a mencionar esta primera. Me faltaban solo muy pocos libros de consultar sobre Amalia Guerra, solamente los podía encontrar en Guadalajara. Entonces un día me fui a las 12 de la noche de Atlacomulco, llegué a las 6 de la mañana a Guadalajara, esperé un poco de tiempo en la terminal para que llegara al momento en que abrían la biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Ya sabía yo exactamente qué libros iba a buscar. Fui, dije, a lo mejor me toma todo un día, en realidad me tomó 2 horas, y esas 2 horas fueron suficientes para terminar mi investigación sobre Amalia Guerra. Entonces, yo había considerado que podía tomarme un día entero, pero como ya sabía exactamente qué es lo que buscaba, pues fue muy rápido, y ese día me pude regresar a él. O sea, ya no tuve que pagar un hotel, que era ese tipo. Esos luego son los tipos de obstáculos que no tienen muchos recursos. Entonces sí era preferible ir y regresar a ir, quedarme y luego regresar. Esa era una. Pero la otra tiene que ver con una colección que tiene la UNAM que se llama Vindictas, que es cuestionable en el sentido en que
son autoras mexicanas rescatadas por mujeres. Cuando, por ejemplo, yo he escrito sobre Amalia Guerra y es una mujer, y no veo por qué tenga que ser exactamente otra mujer quien haga un estudio sobre una cuentista. En este caso, la UNAM publicó una novela de Gabriela Rábago Palafox, que no se había reeditado, pero precisamente el prólogo tiene muchos errores, y es porque la autora solamente se basó en lo que encontró en internet. Yo lo que hice fue acudir a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Filológicas, y encontré todos los libros de ella. Y eso mismo lo podría haber hecho la prologuista, o sea, podría haber acudido a una biblioteca, podría haber conseguido los libros que ha publicado y haber hecho un mejor estudio. Entonces, a lo más que me he llegado, pues sí ha sido en Perú, Guadalajara, y ya porque cuando era estudiante acudí a un coloquio en Tuxtla Gutiérrez, pero pues era una ponencia sobre una biblioteca regional histórica. Fue importante, pero bueno, pues fue un proyecto que no se llevó a cabo, que estaba pensado para que un museo de Tlalpujahua tuviera una biblioteca de historia regional, pero fue un proyecto que no se realizó. Y pues sí, creo que esos serían los que por el momento recuerdo. ¿Y cómo supo que se quería dedicar como cronista después de que tenía opciones de carrera como arquitectura y medicina? Bueno, yo más bien, mi mayor experiencia es editorial. De hecho, ahora mismo corrijo libros y los edito. Desde el 2018 llevo 10 libros publicados. Y eso también tiene que ver con la pregunta anterior de hasta dónde llega uno. Entonces, realmente ya tengo un cierto prestigio como editor, entonces ya más bien me buscan y me encargan de editar libros. Ahorita mismo estoy editando un manual de terapia de pareja. O sea, todos los temas que yo puedo corregir son muy diversos, y el siguiente libro que voy a corregir va a ser sobre un diálogo de la autora con Jesús, por ejemplo. Y otro que me van a encargar, pero eso no es muy seguro, en mayo, es sobre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que cumple 40 años en el Estado. Entonces, pues sí, si solamente tuviera mi trabajo como cronista, pues no me alcanzaría para nada. Entonces, una parte de mi trabajo es la de editor. Y ese trabajo me gusta mucho, y sí tiene que ver también con la investigación, porque yo mismo cuando estoy corrigiendo, como les decía al principio, un libro y tengo alguna duda sobre algo que está ahí escrito, lo consulto con el autor, y luego el autor no sabe, yo mismo hago una investigación muy breve sobre ese caso. Sí me ha pasado, de hecho, en cada libro que he publicado, de hecho de Temuán ya he publicado 4 libros, con Jesús Arzate de Cerril, que es el cronista municipal, y el último de ellos se llama Memorias de un charro, que es sobre Octavio Chávez, charro de Toluca. Entonces, hay una foto donde él está en La Habana, y Jesús y él, bueno, Jesús le había preguntado a Octavio, don Octavio, quién era el que aparecía en la foto, y decía Fidel Castro. Y yo vi la foto y dije, pues claro que no, es su hermano, que es muy parecido, pero es Ramón Castro Ruz. Entonces, ese tipo de detalles como editor forman parte de investigaciones, aunque sean muy pequeñas, pero son las que tengo que realizar para que el libro luego no tenga este tipo de errores de que digan, ¿cómo es posible que
hayan puesto que Fidel Castro, que nadie se dio cuenta de eso, y yo como editor me tengo que dar cuenta de eso. Y ese gusto, pues lo descubrí, pues sí, cuando era en la secundaria, cuando hice mi primera revista, y luego cuando empecé a hacer corrección de estilo. Pero el de cronista llegó sin que yo lo buscara. Yo no buscaba ser cronista porque es... Bueno, ahora veo que abre muchas puertas. Cuando hago investigación es muy importante decir que soy cronista y me dan la confianza para hacer ciertas investigaciones, pero yo no lo había contemplado como una aspiración. Lo que pasó en ese momento es que, como estaba organizando ese foro de historia y cultura del Oro, el que era cronista me dijo, ¿por qué no me reemplazas? Yo ya no quiero ser cronista. Y bueno, y fue a partir de que él hizo la propuesta del Cabildo que me hicieron como cronista y luego he sido ratificado en 4 administraciones. Todavía soy cronista en funciones, pero en mayo espero que me vuelvan a reelegir por otros 3 años. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Primero hay que darle un aplauso que nos usar esta entrevista para su trabajo. Quienes no hicieron, pues van a tener que hacer las entrevistas a las otras personas, ¿vale? Entonces, igual nada más comentarles como tarea, les pido que busquen información porque seguro no sé si las conocen, las palabras algunas de las palabras que dijo, anoten las palabras para que las busquen. Y es monografía, ¿ya? Corrección de estilo, cronista, repositorio, monografía, corrección de estilo, cronista, repositorio, hemeroteca, coloquio, seminario, arquitecto paisajista y edición de libros, para ver si es cierto que le entendieron todo lo que nos comentó, ¿sale? Y pues bueno, chicos, a nombre de la universidad, porque ya no regresó el coordinador, creo que ya no, ya se fue. Bueno, le queremos agradecer por la sesión que tuvo el día de hoy con ustedes y pues le traemos un obsequio para él. Regalen una aplauso. Pues todavía va a estar aquí con nosotros y si no, pues nos vemos en la siguiente. Gracias.